Muy buenas tardes a todos desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Continuamos con nuestra labor cultural desde esta vocalía del colegio, la vocalía de Cultura y Patrimonio, retomando una serie de charlas que hemos denominado 1+1, donde pues bueno, de alguna forma unificamos o traemos juntos a dos estudios de arquitectura. Arquitectos más jóvenes, arquitectos que están comenzando su carrera profesional y, por otra parte, pues arquitectos más consolidados en la profesión, en esa fórmula pues, que hemos recuperado de la labor colegial anterior. Por lo tanto, contentos de volver en estos tiempos pandémicos a reinaugurar estos 1+1 y contentos también de tener hoy aquí en el colegio a estos dos estudios, a estos tres compañeros. Primero vamos a tener al estudio FADG, que lo forman los compañeros de Iene González y Fernando Arocha. Y a continuación, pues hablará la arquitecta Cristina Vázquez de Parga, del estudio Vázquez de Parga Arquitectos. Sobre la bio, sobre el currículum de estos compañeros, hablará ahora Jorge Díaz, coordinador de esta vocalía de Cultura, que pasará a presentarlos. Y sin más, les dejo esperando que disfruten de esta jornada del 1+1 y que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos volvemos a reunir aquí en el colegio de una manera diferente, dadas las circunstancias, para recuperar este ciclo de conferencias. Los dos equipos hoy presentes fueron convocados en marzo del 2020 y en aquella ocasión nos vimos obligados a suspender el encuentro dada la situación sanitaria. Por ello, me gustaría agradecer en primer lugar a los dos equipos invitados hoy su predisposición a colaborar con este proyecto del Colegio de Arquitectos y presentarnos sus trabajos recientes. Esperamos que esta iniciativa, que nace con la intención de dar visibilidad y poner en valor estas arquitecturas cercanas, pueda ir consolidándose en sucesivas sesiones. Como ya comentó el vocal de Cultura, hoy nos acompaña Estudio FADG, compuesto por Fernando Arocha Ferreiro y Deyene González Uriarte, quienes intervendrán en primer lugar, y más tarde Cristina González Vázquez de Parga, fundadora del estudio Vázquez de Parga Arquitectos. Resumiré a continuación brevemente sus currículum. Fernando Arocha Ferreiro es arquitecto por la Universidad Europea de Madrid en 2012, con calificación de sobresaliente y mención especial en su proyecto final de carrera. Colabora con distintos estudios de arquitectura de Madrid, entre los que destacan Andrés Jaque, Rubio Álvarez Sala, Fernando Porras y Andrés Perea. Más tarde se traslada a Londres, donde colabora con arquitectos de reconocimiento internacional como Jael Reisner y Peter Cook, Marc Pini y Amanda Levet. Deyene González Uriarte es arquitecta por la IE Universidad de Segovia en 2017, con calificación de sobresaliente y premio Exaequo a Mejor PFG de Arquitectura 2017. En 2016 realiza su cuarto curso de arquitectura en la Universidad de Hong Kong. Colabora en Londres con Amanda Levet en el proyecto del Museo de las Artes y Tecnología de Lisboa, el MAT, el Centro de Cuidados de Cáncer de Magis en Southampton y la renovación de las Galerías Lafayette en París. A finales de 2017, ambos ganan el concurso para la reforma del Palacio de Carta, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y en 2020, ya como estudio de FADG, obtienen el primer premio en el concurso para la rehabilitación del Castillo de San Andrés y su entorno de protección, convocado por el mismo organismo.
Cristina González Vázquez de Parga es arquitecta por la Universidad de Navarra con premio extraordinario fin de carrera. Doctora arquitecta por la Universidad Europea de Madrid con calificación de sobresaliente cum laude. Máster en diseño urbano y paisaje por la Universidad de Harvard con honores y beca Fundación La Caixa. Colabora en la oficina de Martha Schwartz en Estados Unidos en proyectos de paisaje y más tarde inicia una etapa en Tenerife donde codirige GBGV Arquitectos, recibiendo numerosos reconocimientos a su obra construida. En 2006 funda Vázquez de Parga Arquitectos, desde donde ha trabajado en el ámbito de la arquitectura y el espacio urbano, cuyo trabajo ha sido premiado en varias ocasiones y recogido en varias publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido profesora de diseño urbano en el Boston Architectural Center en Estados Unidos, profesora asociada de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre 1996 y 2000, guest critic en la Universidad de Harvard en 1996, profesora invitada del curso Intersticios de la Quinta Bienal de Arquitectura Española en el 99 y comisaria de la Primera Bienal de Canarias entre 2006 y 2007. Además, es coautora del libro Rubens Enríquez, Arquitecto, y autora de varios trabajos de investigación sobre arquitectura y paisaje. Gracias a todos y a todas por su asistencia en esta sesión y ahora sí cedo la palabra a nuestros primeros invitados. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos, a Alejandro Botel y a Jorge Díaz por invitarnos a participar hoy aquí en esta conferencia, en esta charla. Efectivamente estábamos convocados hace un año y justo creo que era para el 18-19 de marzo y se nos metió la pandemia por en medio. Nos habría encantado estar en el auditorio y presentarlo ante la gente, ante los compañeros, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Como han comentado, FADG somos Deyene González y yo, Fernando Arocha. Somos un equipo de jóvenes arquitectos que casi estamos empezando y que, como tal, pues hacemos muchas colaboraciones con muchos equipos, como ha comentado Jorge. Y venimos, desde el 2018 que estamos aquí en Tenerife, venimos colaborando con Carlos Arocha, con Sinesio Domínguez, con el propio Jorge Díaz que nos ha presentado y con quien participamos en el concurso del Castillo de San Andrés, de la rehabilitación. Y bueno, hoy vamos a contar dos proyectos, pero por enseñar rápidamente cosas en las que estamos metidos y que hemos estado trabajando en los últimos años, de la etapa que comentaba de los 4 años que estuvimos en Inglaterra, en Londres. Bueno, pues una tienda de Apple en la que colaboré en concreto yo con Marpini Associates y en este caso la reforma de las Galerías Lafayette en el estudio de Amanda Levet, en el que precisamente nos conocimos de lleno y yo, en el año 2017. Y luego una serie de proyectos que hemos estado desarrollando aquí en Tenerife, la propuesta de rehabilitación del edificio Villa Segura, reforma de la estación de guaguas de aquí de Santa Cruz, de Titsa, una propuesta para un concurso de un centro cultural en Cantabria, y a otras escalas una reforma de una oficina aquí en el centro de Santa Cruz o 2 viviendas en Guamasa, en La Laguna, en las que estamos trabajando ahora, al igual que en esa oficina que hemos comentado. Y por otro lado, pues estos 2 proyectos que tienen una escala mayor por su relevancia, estos 2 concursos, que aparecen aquí en este mismo plano, que es de 1740, de Antonio Rivier, en el que tenemos la bahía de Santa Cruz de Tenerife, en el que él hace el levantamiento de todas esas fortificaciones, aparece la ciudad y aparece a la derecha los barrancos de Cercado y de Huertas, donde se localiza el Castillo de San Andrés. Voy a comenzar yo comentando el Palacio de Carta. Intentaré ser breve para cumplir con los tiempos, aunque hay muchísimas cosas que contar y que nos encantaría contar, pero bueno, intentaremos ser estrictos en eso. Y luego mi compañera Deyene contará el proyecto del Castillo de San Andrés. Claro, hay que empezar contando estos 2 proyectos que son en 2 edificios emblemáticos, en 2 edificios que son bienes de interés cultural, hablando precisamente de su historia, ¿no? El Palacio de Carta es uno de los pocos edificios que queda en Santa Cruz del siglo XVIII, es probablemente de las edificaciones civiles
más antiguas que tenemos. La peculiaridad en concreto de esta es que pues la familia Rodríguez Carta, que es quien encarga este palacio en la Plaza de la Candelaria, que era el centro civil de Santa Cruz en el 18, pues esta edificación en 3 plantas, con la fachada enteramente en cantería de piedra chasnera, y casi igual de relevante los patios interiores, cuya joya de la corona seguramente sea ese patio principal con unas carpinterías maravillosas. Así como en la imagen anterior, bueno, la historia del Palacio de Carta tiene que ver con la historia de Santa Cruz. Aquí tenemos esta recreación de Víctor Esquerro, en el que se ve cómo pudo ser la capitulación de las tropas de Horacio Nelson en 1797, de la que el Palacio de Carta fue testigo cuando era residencia, o la época, los casi 30 años, o los 30 años que está el Palacio de Carta arrendado por parte de la Capitanía General de Canarias. Aquí vemos un día de Corpus Christi cómo están las tropas formando. En 1890, cuando llega el capitán Weyler a la Capitanía General de Canarias, ordena finalmente el traslado al nuevo edificio que se ha construido en la que es la Plaza de Weyler, y el edificio vuelve a ser arrendado para ser la sede del Gobierno Civil de Canarias. Esta es una foto de esa época, en la que se ve esa condición de los 2 patios maravillosos, el patio principal en primer término y el secundario, abierto a cielo abierto. Y hacia 1927 pasa a ser, con la división de las provincias de Canarias, pasa a ser el Gobierno Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, convirtiéndose, pues bueno, sigue siendo un punto protagonista de la vida civil de la ciudad, donde se suceden las protestas, en este caso pues el alcalde asomado al balcón y los protestantes. Y también es testigo de una serie de acontecimientos históricos. En este caso pues tenemos la retirada de la placa del escudo monárquico de la puerta en la proclamación de la Segunda República en el 31. O también los acontecimientos que tienen lugar, esta es una foto hacia 1934, los acontecimientos que tienen lugar en el 36, en la sublevación del 18 de julio del 36, de la Guerra Civil, en la que se producen las 2 primeras muertes registradas de la Guerra Civil en toda España, que son las de... se me ha ido. El cabo Muñoz Serrano por parte del ejército de la Segunda República y de Santiago Cuadrado por parte de los sublevados, que en ese día toman el gobierno civil, retienen al gobernador y posteriormente se produce un tiroteo en el que tiene ese desenlace con las 2 muertes. La de Muñoz Serrano olvidada durante muchas décadas después. Y bueno, pues este tipo de fotos históricas en las que esos sublevados se sacan la foto con el gobierno civil que han tomado y de la cual el Palacio de Carta es testigo. En el año 46 el Palacio de Carta se encuentra en un estado aparentemente de ruina, aunque vemos en las fotos que la fachada sigue conservando buena forma, y el edificio es vendido por la familia Carta, que seguía siendo la propietaria, los descendientes. Es vendido al Banco Español de Crédito, posteriormente Banesto, que planea hacer una profunda reforma en el inmueble. Incluso también se plantea la demolición total. Estas son una serie de cartas en las que tampoco me puedo detener muchísimo, pero que viene a decir que la urgencia que hubo en el 46 para declarar el edificio como bien de interés cultural y protegerlo de esa demolición o de futuras propuestas que se realizarían. En concreto, destacar la actuación del director del Instituto de Estudios Canarios y del presidente del Cabildo en ese entonces, Antonio Lecuona Hardison, que es el que personalmente escribe a la Academia de Bellas Artes de San Fernando para que se haga efectiva la declaración del bien de interés cultural, que se produce meses después, ya a principios del 47. ¿Por qué se corrió tanto? Porque precisamente bueno, el Banco Español de Crédito encarga a Enrique Rumeu de Armas la rehabilitación o la reforma para convertirlo en sede bancaria. Y bueno, a la izquierda tenemos un levantamiento que hace un alzado de la fachada principal en el estado en el que se encontraba y propuestas que se realizan para la posible reforma de ese inmueble. Incluso, como mencionamos, pues la posible demolición del mismo.
Claro, esto una vez se protegió con la Declaración de Bien de Interés Cultural en el 47, que es el primer bien declarado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se consiguió protegerlo y, por tanto, no poder hacer este tipo de intervenciones que hubiesen desvirtuado la historia que hemos comentado anteriormente. En el año 2017, el ayuntamiento obtiene el uso, porque la propiedad, bueno, Banesto vende al ayuntamiento, al gobierno de Canarias el inmueble y cede el uso al ayuntamiento de Santa Cruz, que convoca a finales del 2017 un concurso, una licitación para intervenir por fases, en este caso en la reforma de la planta baja, que es la que nos ocupa a nosotros, en el que también realiza una profunda investigación estructural y constructiva de todo el edificio. Aquí tenemos unas fotos de una serie de catas que realiza el equipo investigador, que lo dirige Benjamín Cova, Arquitecturas Tenerife, y en el que no solo se hace un levantamiento exhaustivo de todos y cada uno de los elementos estructurales, pues mamposterías, elementos de hormigón que los tiene también, estructuras metálicas, sino también de toda la madera histórica la cual se investiga por parte del Instituto de la Madera IDIME de Valenciano, que son especialistas de primer nivel en España. Nosotros la propuesta que hacemos para esta primera fase, que es la planta baja, quizás vamos un poco más allá de lo que pedía la licitación, que hablaba, bueno, pues casi de abrir a un uso rápido para abrir una oficina de información turística y, bueno, limpiar la cara de ese interior y no mucho más. Vamos un poco más allá en presupuesto y en propuesta, ¿no? Y proponemos una serie de intervenciones bastante, puede ser más agresivas que organizamos en varias áreas. La primera es la recomposición de la fachada, de la que ahora hablaremos un poco más en detalle. La dotación de accesibilidad al inmueble, que cuenta, bueno, con escaleras en ambas entradas. La recuperación de esa condición del patio principal histórico, que veremos también en detalle, o la recuperación de la condición arquitectónica en diferentes niveles del patio secundario, así como, pues, la dotación de la funcionalidad y la actualización a las normativas actuales de la planta baja para acometer ese uso de oficina de información turística. Esta es la evolución que tiene la fachada principal que hemos comentado en las diferentes épocas, desde 1742 hasta la actualidad. Esto es un estudio, un levantamiento, unos estudios que realiza el estudio Carlos Pallés, porque elabora el plan director en 2016 para la intervención en el Palacio de Carta. Y vemos que realmente la diferencia entre estas diferentes épocas es que la rasante de la Plaza de la Candelaria va descendiendo poco a poco, hasta un punto en el que se desvirtúa tal vez la proporción de la fachada. Vemos en la tercera de las fachadas que la base de la fachada se ha extendido hacia abajo para llegar a esa nueva cota. Y la intervención que realiza Enrique Romeu de Armas en el año 57, entre el 46 y el 57, que se termina la obra, en el que la proporción de esa fachada ha cambiado completamente, no solo por la proporción de ese hueco de la puerta, sino también por la placa de mármol que se añade para la rotulación del Banco Español de Crédito. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, que es volver a esa condición del hueco de la puerta original, que creemos que, bueno, que nunca debió perderse, ¿no? Lo que estamos proponiendo es esto, pasar de esta foto de estado actual a recuperar la proporción del hueco original hasta la altura del balcón, retirar la placa de mármol y reutilizar las piezas de esas jambas de piedra que siguen existiendo en la actualidad. Es un poco volver a la condición que tenía el edificio antes de la reforma de los años 50, en el que, bueno, evidentemente la puerta se había ido rebajando y se le habían ido añadiendo una serie de rejas fijas en la parte superior. Y volver a esta condición en la que la puerta, bueno, las hojas de madera de tea desaparecieron en esa reforma y nosotros proponemos, bueno, aparte de la puerta, la recomposición del hueco de la fachada con esas piezas de las jambas en ese color gris oscuro que, como decimos, se conservan todavía en la fachada y que queremos recomponer a la altura superior. Como comentaba, la puerta de madera de tea desapareció en esa reforma. Conservamos esas fotografías, planimetrías, y lo que hemos hecho es una reinterpretación o proponemos una reinterpretación de esa puerta. Hemos modelado en 3 dimensiones para posteriormente hacer una serie de cortes en vertical
y reproducir la volumetría mediante una puerta que se fabrica en reja mediante corte láser, como veíamos en las lamas en los despieces anteriores. Esta es una maqueta que hicimos para comprobar pues, cómo funcionaría la construcción de esa nueva puerta. Buscando un poco esta imagen final, porque se realizaría en bronce oscurecido, con lo cual estamos reproduciendo en un elemento contemporáneo claramente la imagen antigua que tenía esa puerta, buscando recuperar la imagen perdida de la fachada. En cuanto a la accesibilidad, como decimos, el principal problema es que la cota, la rasante de la Plaza de la Candelaria se fue rebajando hasta una situación en la que nos encontramos hoy en día, previo a nuestra reforma, en la que ya contamos con hasta 10 peldaños de mármol de la reforma de los años 50. Hemos propuesto, lo propusimos en la licitación en 2017, un sistema de peldaño retráctil que realmente tiene la apariencia de ser un peldaño macizo en piedra chasnera y que sin embargo tiene un mecanismo oculto que cuando se retira, cuando es necesaria la llamada por parte de la persona con movilidad reducida, deja ver el elevador oculto que está bajo el suelo. El elevador subiría con sus barreras automatizadas y con esto habríamos solucionado el problema de la accesibilidad sin tener un aparataje en el propio zaguán. Y vuelve a su estado original. En cuanto al patio principal, que como decíamos antes es casi la joya de la corona de este edificio, bueno, esto es una sección en la que mostramos los diferentes elementos a eliminar. En este caso del patio principal señalaríamos los pavimentos que pasaron a ser de mármol rojo Alicante y mármol, estos perfiles perimetrales de mármol blanco de Carrara. Y lo que buscamos es recuperar la condición que ya mencionábamos de esa foto antigua de la época de gobierno civil, en la que existía ese diálogo entre el patio secundario y el patio principal, con el patio secundario al fondo, iluminado por la luz natural, además a otra cota que ahora veremos en detalle. Bueno, y estos son una serie de despieces que se han propuesto para ese pavimento del patio principal, un poco haciendo una lectura contemporánea que no compita con las partes históricas del edificio. Este es el estado de la madera, esas maderas maravillosas que sí que son originales, ahora contaremos porque ahí del Palacio de Carta hay muchos elementos, o hay algunos elementos históricos que no se han alterado a lo largo del tiempo, pero hay otros que son completamente renovados o casi son de los años 50, esa reforma de Enrique Rumeu. Aquí enseñamos algunas fotos de los tratamientos que ya se les han estado haciendo durante las fases de obra que todavía no han terminado, ahora mismo está suspendida la obra. Y esos tratamientos que han recuperado la apariencia de esas maderas. En este caso a la derecha tenemos uno de los pies derechos del patio principal, en el que se ve el contraste entre la madera de tea más clara. Ahora, en esa foto de hecho está sin ningún tipo de tratamiento, estaba completamente al desnudo, luego hemos dado un tratamiento del azul, pero aquí se apreciaba perfectamente la diferencia entre la madera de tea y los detalles en madera de barbusano, en más oscura. Este es otro detalle de los tratamientos en la madera, de la comparación entre como el del estado anterior y de las maderas tratadas. De nuevo, esas zapatas o capiteles de los pies derechos que son realmente únicos en Canarias. Otra comparación de los balaustres de las ventanas de la primera planta, de la galería de madera, en la que vemos cómo se recupera esa apariencia de los diferentes tonos de las maderas, del barbusano y de la tea. Buscando un poco recuperar bueno, pues, el aspecto original que tenía ese patio, ¿no? Incluso, bueno, pues, enfatizando los elementos con la iluminación. En cuanto al patio secundario, quizás esta sea uno de los puntos de la reforma más contundentes que estamos realizando, porque estamos intentando recuperar la condición que se aprecia muy bien en esta sección, que es recuperar la continuidad, no visual porque es imposible, pero esa continuidad de las fachadas de la Plaza de la Candelaria y de la calle San José, ya que bueno, aquí vemos una sección histórica, una reinterpretación que hacemos de cómo esa edificación de la calle San José era de menor altura, porque la condición realmente del patio principal o de la fachada a la Plaza de la Candelaria y hacia San José, pues era una condición de la parte noble del inmueble hacia la plaza principal y de la parte de servicio,
hacia la calle San José. Esto es una comparativa del patio secundario, cómo era históricamente, que estaba pues, a cielo abierto, y qué ocurrió después de la reforma de Enrique Rumeu de Armas en los años 50, que es que se le añade un forjado a la altura del patio principal para albergar en sótano, bajo este nuevo forjado, las cámaras de seguridad del banco. Entonces propusimos la demolición de este forjado y también de las cámaras de seguridad del banco, conservando bueno, las cajas fuertes y demás, para recuperar esta condición del patio secundario como ese jardín conectado con la calle San José y la doble altura, la relación entre el patio principal y el patio secundario. Aquí vemos desde la parte cubierta junto al patio principal. Esta es una foto ya de la obra. Estamos en ese punto en el que todavía nos quedan cosas por rematar, pero en el que vemos qué ha pasado con ese patio secundario. En primer lugar, se ha quitado un lucernario que cubría este patio, que añadió la reforma de los años 50. Y por otro lado, hemos retirado ese forjado de la planta baja. Lo que comentaba antes de elementos que se han conservado históricamente hasta nuestros días y otros que no tanto, pues vemos como este patio secundario realmente, y la crujía que tenemos a la derecha, que es la que da a la calle San José, realmente es una edificación de los años 50. O sea, vemos los soportes de hormigón en lo que antes era la planta sótano, que ahora dejamos al descubierto. Los soportes aparentemente de madera, pero que tienen unos pilares, una estructura metálica de acero en su interior, y ese lucernario que también es una estructura metálica que hemos decidido conservar por su relevancia histórica y porque nos habla también de esas diferentes fases que ha tenido el Palacio de Carta, consiguiendo que esta estructura roblonada, que nos parece muy interesante, pues tenga también su protagonismo. Y en cuanto al uso de la Oficina de Información Turística, bueno, pues hemos dotado de esas zonas que vemos en la parte central superior junto al patio de atención al turista o al ciudadano, para informar de diferentes actividades. En las dos salas de fachada se han utilizado como sala de interpretación y también como una sala de venta de souvenirs que nos solicitó el ayuntamiento, y cómo se dota también pues, de las necesidades de ese uso, pues, de los aseos en la parte superior dando la calle San José o de la sala de personal en la parte derecha. No me voy a extender mucho en el mobiliario, pero bueno, se ha conseguido mantener un mostrador de la época del banco que hemos luego reinterpretado con una serie de operaciones, pero como he dicho, no me quiero extender demasiado en esto, porque hablaba antes del mármol que se añadió en los años 50 y que consideramos que no era histórico y que de hecho desvirtuaba tal vez la atmósfera de ese patio. Y ese mármol se retira, pero no se lleva a vertedero, sino que se acopia en la propia obra y se corta en diferentes secciones, en estas tiras que vemos a la derecha, para posteriormente utilizarlo en los pavimentos y revestimientos de paredes de esos aseos que acabo de comentar, con estas fotos que ya se han ido ejecutando durante la obra. Durante casi el principio de la obra hay una de las incógnitas que quedaba por resolver, que era qué había pasado con el aljibe histórico del patio principal, y que se ve, en este caso, en esta foto se ve el brocal junto al pie derecho del patio principal. Y al comienzo de las obras nos encontramos, intentamos comprobar qué estaba pasando con esto, y se nos abre un hueco en el pavimento del patio principal, que es eso que vemos ahí abajo a la derecha, y podemos acceder y efectivamente vemos que el aljibe existe y que lo que ha pasado es que está relleno de escombros de obra, seguramente de la obra anterior de los años 50. Tras retirar todo el pavimento y todos los componentes del pavimento del patio principal, apreciamos que no eran 3 bóvedas como intuíamos en la foto anterior, porque estaba relleno de escombros, sino que además hay una 4ª bóveda que ahí se señala, y que desafortunadamente estas bóvedas no son las originales, sino que son unas tapas, una reconstrucción que se hace en hormigón, un poco para solucionar la papeleta del pavimento que se va a poner encima. Aquí vemos la comparativa de lo que entendemos que fue en su día con esas bóvedas de piedra frente a lo que nos hemos encontrado debajo.
elementos interesantes como este pilar, porque vemos que la tapa del aljibe estaba junto a este pilar, pero claro, no sabemos si el aljibe está justo debajo, no sabíamos qué estaba pasando con este soporte. Hemos tenido que desescombrar, bueno, con el equipo de arqueólogos y con los permisos pertinentes, a poder acceder a ese aljibe, que esto ya lo hemos hecho durante la fase de pandemia, que hemos continuado con la obra, y realizado todo el desescombro del interior del mismo, encontrándonos efectivamente que el soporte del que hablábamos tiene su base dentro del aljibe, que quedaba inundado, entendemos, cuando estaba lleno de agua. Con esos pavimentos de cerámicas, claro, el aljibe es un elemento, así como hay partes del Palacio de Carta que no se conservan originales tal y como las estamos viendo hoy, el aljibe es un descubrimiento muy interesante porque después de ese desescombro lo vemos casi intacto, ¿no? Bueno, después de realizar esa limpieza, pues, realizamos un levantamiento mediante escáner láser 3D de cómo era esa volumetría, secciones de cómo vamos a acometer e incluir el aljibe en la intervención, que de momento en esta primera fase se quedará sellado, aunque restaurado, y las diferentes partes, pues esas roturas, se hizo un levantamiento exacto de las roturas que comentábamos antes, en las bóvedas de piedra, y de esas tapas de hormigón que se retiraron y que se recompondrán de nuevo en hormigón. Aquí vemos una imagen de la propuesta de intervención que hacemos en el aljibe para esta primera fase. La segunda entendemos que debería contar con un acceso para hacerlo visitable, pero que en un primer momento no se hará así. Y bueno, lo que comentaba, posibilidades de acceso a este aljibe que se estuvieron debatiendo con la gente de Patrimonio Histórico del Cabildo y del Ayuntamiento. Y bueno, esta, pues, otra imagen de esas posibilidades de posible acceso, para un asunto simplemente contemplativo, ¿no? Poder entrar y casi oler el aljibe y verlo como podía ser en su día. Con lo cual ya hemos podido completar cómo quedaría esa sección del Palacio de Carta con todos sus componentes, que es de una riqueza impresionante. Consiguiendo, buscamos conseguir este aspecto final y me gustaría, no lo comenté al principio, pero me gustaría mencionar a todo el equipo, que es muy grande, de técnicos que estamos involucrados en esta obra, no solo de Jenny y yo, sino también están Carlos Arocha como arquitecto, está Sinesio Domínguez, aparejador de gran experiencia, Leopoldo Mancito en las ingenierías, tenemos a Dácil Perdigón como historiadora, bueno, el equipo de arqueólogos, es decir, esto es una labor que estamos llevando a cabo con un equipo enorme. Y les voy a dejar a continuación con mi compañera Dayene González para que les va a contar el proyecto del Castillo de San Andrés. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, el siguiente proyecto que vamos a presentar es el proyecto de la rehabilitación del Castillo de San Andrés, concurso en el que participamos junto con Jorge Díaz, que es también coautor del proyecto, y con un equipo formado por Dácil Perdigón como historiadora y Sinesio Domínguez como aparejador. Queríamos comenzar con esta fotografía histórica después del primer derrumbamiento en 1893 del Castillo de San Andrés, un poco para realzar la importancia que tiene para nosotros la investigación previa al desarrollo del proyecto. Y realizando esta cronología nos permitió estudiar en detalle la historia realmente como fue de la Torre de San Andrés y así sentar una base sólida con la que comenzar el desarrollo de la propuesta. Para entender la historia de la torre hay que contextualizarla con respecto al sistema defensivo de Santa Cruz. Y aquí podemos ver el emplazamiento estratégico que tenía la Torre de San Andrés, que al mismo tiempo era un punto débil de entrada de embarcaciones y piratas que querían atacar esta costa. La primera mención de la torre o reducto del Valle de Salazar data de 1693, cuando el conde Salazar se ofrece para costear
la construcción de una torre que defendiera el valle. Y en 1706 se construye finalmente esta torre o reducto del Valle de San Andrés, diseñada por Miguel Tiburcio Rosell. Y aquí podemos ver en la imagen superior una planimetría que levanta Antonio Riviere en 1740, cuando, bueno, antes de realizar el proyecto de reconstrucción de esta torre, realiza este levantamiento del estado actual en el que se encuentra en ese momento el reducto torre del Valle de San Andrés. Bueno, como ya he dicho, en 1740 Antonio Riviere se propone esta reconstrucción de la torre añadiéndole la escalera de entrada, como vemos abajo a la derecha. Y no es hasta 1769 cuando se construye la torre de San Andrés tal y como la conocemos hoy en día. Aquí, bueno, es un proyecto del ingeniero militar Alejandro de los Ángeles, aunque también se le atribuye la obra a Antonio Ochando. En esta planimetría de 1773 se puede observar las salas que componían la torre original, con esa escalera de entrada y el puente levadizo que daba paso a la sala abovedada principal, con la aspillera en el fondo, y que se utilizaba como la sala para la tropa. A su derecha un cuarto para el sargento y a la izquierda la sala de repuesto de pertrechos con un almacén de pólvora en la parte de abajo. En esta segunda planimetría de 1793 se puede ver un poco más en detalle, con otra sección más, cómo era la torre original, y podemos observar, como una curiosidad, en la sección de abajo a la derecha, la sala del molinete, una pequeña sala abovedada sobre la entrada al castillo, en la que se guardaba el mecanismo con el que se levantaba el puente levadizo de entrada a la torre. También estaba la garita común a la izquierda, en la sección de la izquierda, y el castillo en su entrada tenía una escalera que subía, por la que se subía a la explanada de la cubierta donde se situaba toda la artillería. Con este levantamiento 3D quisimos bueno, un poco entender mejor cómo estaba compuesta la torre originalmente y los usos que tenía. Y esta es una fotografía, bueno, la única fotografía que se conoce del castillo de San Andrés en su estado, bueno, en pie, previa a los primeros derrumbamientos. También cabe destacar la participación que tuvo el castillo de San Andrés en el famoso ataque de Nelson en 1797, que, bueno, tras la capitulación que tuvo lugar en Santa Cruz, el castillo de San Andrés abrió fuego a 2 naves de la Armada Británica por no haber llegado noticia todavía al pueblo de San Andrés de esta capitulación. En esta perspectiva de Pinto de la Rosa, del año 43, se puede observar perfectamente el emplazamiento de la torre en ese lugar tan crítico como es la desembocadura del barranco del Cercado y el barranco de Huertas, que indica de alguna manera bueno, el principal fallo que tuvo la torre de San Andrés, que fue un fallo de cimentación por estar situado justo en la desembocadura de estos 2 barrancos de Anaga. Y esto nos lleva a la fotografía tras el primer derrumbamiento, que ocurrió en 1893, en la que podemos ver que, bueno, casi un tercio del castillo se viene abajo. Todavía se mantiene la escalera y la puerta de entrada en su lugar. Y 6 meses más tarde se produce el segundo derrumbamiento, en el que ya podemos ver que el castillo parte por el eje central de la bóveda,
su punto más débil, y aquí podemos observar la escalera ya separada del cuerpo del castillo y casi semienterrada. Con esta cronología, de nuevo, queremos hacer hincapié bueno, un poco en la historia del castillo que tenemos hoy en día, que es el castillo construido en 1769 y que estuvo en pie hasta 1893, 124 años, con diversos, antes de su primer derrumbamiento, con diversos aluviones anteriores y reparaciones y desperfectos. Y a partir de 1894, hasta hoy en día, el castillo ya lleva 127 años en el estado de ruina, en el estado en el que lo conocemos hoy en día. Un poco para seguir con la historia del castillo después de esos derrumbamientos, en 1926 el castillo pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz y en 1949 el castillo se protege por una declaración genérica de protección, sobre la protección de castillos españoles. Y bueno, no es hasta 1999 cuando se delimita el entorno de protección del monumento Vic. De todas formas, a pesar de estar protegido, desde los años 50 hasta los años 70, el castillo se utiliza en la sala que queda en pie, como podemos ver en esta foto actual con la puerta de entrada. El castillo tiene diversos usos, uno de ellos como calabozo, después a partir de los años 70 se utiliza como almacén municipal y en definitiva queda en un estado de abandono y hasta llegar al punto de estar cercado de esta manera con la empalizada de madera y casi aislarlo del pueblo de San Andrés y de la vida diaria de los vecinos. Es importante también destacar en la historia de este castillo y sobre todo desde los años 90 el papel que tuvieron las diversas asociaciones vecinales de San Andrés y asociaciones de historiadores y técnicos en la reivindicación de la importancia de rehabilitar este monumento y darle la importancia que siempre tuvo y que siempre había tenido y que debía tener. Y por eso en 2018 el Ayuntamiento de Santa Cruz inicia un proceso de participación, una consulta ciudadana, en la que plantea diversas cuestiones relativas a la intervención, a las posibles intervenciones en el castillo de San Andrés. Y esta participación tiene bastante éxito y se realizan multitud de sugerencias y tiene mucha participación entre los vecinos de San Andrés y de Santa Cruz. Y hasta el año 2020, cuando se convoca el concurso con intervención de jurado para la rehabilitación del castillo de San Andrés y su entorno de protección, que como podemos ver en esta fotografía y conocemos, se encuentra actualmente bastante desvirtuado. Entendiendo un poco la historia del castillo y la complejidad de las problemáticas que supone intervenir en este monumento y en su entorno, quisimos abordar la intervención a través de esas 4 escalas que creíamos que eran importantes para esta propuesta. La primera, empezando por el cercado de la torre. La segunda, que llamamos escala M, que coincidiría con el entorno de protección de la torre de San Andrés. Una escala L, que englobaría el conjunto del pueblo de San Andrés. Y ya una escala mayor que hace referencia a la conexión entre el castillo y Santa Cruz y al mismo tiempo con todo el resto del Parque Natural de Anaga. Y intentamos sintetizar la propuesta en 5 argumentos principales
El primero de ellos siendo mantener la ruina como símbolo de San Andrés, preservando la ruina tal y como está. En segundo lugar, rehabilitar el entorno de protección del Vic y hacer que ese entorno urbano esté al servicio del monumento. Considerar la torre como puerta de entrada a Naga, como un punto de conexión entre el flujo de visitantes y de turistas que provienen de Santa Cruz y al mismo tiempo hacia las maravillas del Parque Natural de Anaga. Por otro lado, recuperar de alguna manera los espacios interiores que formaban el castillo de San Andrés, llevándolos fuera del castillo y generando ese centro de visitantes, como ya explicaremos más adelante. Y por último, minimizar los costes de ejecución y de mantenimiento y la huella ecológica empleando materiales constructivos sostenibles y sistemas de drenaje pasivos. Nosotros creemos que uno de las condiciones más distintivas del Castillo de San Andrés es precisamente que esté seccionado por la mitad, porque esta condición hace que el castillo ya cuente su propia historia de alguna manera y precisamente es esto lo que lo distingue del resto de construcciones defensivas de Santa Cruz, y tanto de Santa Cruz como de Canarias. Y además creemos que al llevar ya 127 años en este estado, forma parte de la memoria del pueblo de San Andrés y del resto de santacruceros. Aquí podemos ver un diagrama de formaciones por peso propio que se realizó desde una investigación del Instituto Eduardo Torroja, en el que efectivamente se observa que la torre partió precisamente por el punto más débil de la torre, que era el eje central de esa bóveda y de la entrada al castillo. Y bueno, preservar la ruina significa consolidar aquellos elementos que se encuentran hoy en día, que tienen un mayor riesgo de caída o de deterioro, como son la bóveda central y en concreto la espadaña. Y al mismo tiempo proponemos realizar un proceso de limpieza de elementos que no pertenecen al castillo original, como es la puerta metálica de entrada a esta sala que queda en pie. Y también retirar el mortero pobre que cubría la parte superior de la bóveda que tenía la característica de la tosca roja vista. Proponemos también recuperar esos espacios abovedados que formaban el castillo original, llevándolos, como hemos dicho, de manera abstracta, recreando esa geometría abovedada fuera del castillo para crear lo que sería el centro de visitantes de la historia de la torre y de Anaga. Aquí podemos ver el estado actual en el que se encuentra el entorno del monumento, en el que prácticamente la torre se usa como rotonda y está rodeado de aparcamientos y de vías de circulación rodada. En una primera fase proponemos, dividimos la propuesta en varias fases. La primera, manteniendo esa vía provisional que está marcada en roja, y conectando, peatonalizando todo el entorno del castillo y conectando el paseo de la Alameda, la avenida Pedro Suárez, con la plaza del castillo, la futura plaza del castillo y la calle Dique. Y en una segunda fase, cuando esa vía provisional se retire y se realice el proyecto del puente sobre el barranco, el objetivo es conectar también con el paseo marítimo a través de
bueno, de esa conexión peatonal con el paseo alrededor del castillo. Con este gesto, con este pliegue topográfico, lo que pretendemos es crear como una especie de paseo a modo de mirador por encima, desde la cota del paseo marítimo, conectando esas dos cotas y creando pues, ese paseo a través de la vegetación baja y a modo de contemplación del castillo de San Andrés. Proponemos también una intervención paisajística empleando especies de vegetación local o aclimatadas a la zona y también con la intención de crear espacios de sombra y mejorar la calidad ambiental del entorno del castillo. En esta imagen se puede observar cómo se materializan todas estas intervenciones. Y, en definitiva, la propuesta plantea conectar a través con el castillo como punto principal de todas estas intervenciones, peatonalizar la zona y dotar al pueblo de San Andrés con esas conexiones desde el paseo marítimo hasta las playas hasta la playa de las Teresitas y a través del barranco, con esas conexiones que se han perdido y poniendo el castillo de nuevo en la posición de ser el centro del espacio urbano. Aquí podemos ver cómo se van generando esas salas del centro de visitantes, estableciendo ese diálogo, abriéndose hacia el castillo y estableciéndose ese diálogo entre el monumento y el nuevo centro, y abriendo de alguna manera la nueva plaza creada alrededor del castillo, extendiéndola hacia ese centro de visitantes para darle usos que puedan ser de información o culturales para el propio pueblo. Y aquí podemos ver cómo se materializarían esas salas abovedadas que recrean geométricamente lo que fueron las salas que conformaban el castillo en su estado original, con una materialidad más contemporánea. Y por último, esta imagen en la que se observa esa relación del monumento como centro de atención con el nuevo centro de visitantes como una especie de plaza extendida y poniendo el monumento, el castillo, en el lugar en el que siempre tuvo que haber estado. Bueno, muchas gracias por habernos invitado de nuevo y por haber estado aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes y muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro por esta invitación para presentar nuestro trabajo. Voy a hacer primero una muy breve introducción sobre cómo trabajamos y sobre cuáles son los temas que más nos preocupan. Mientras lo cuento, para que sea más ameno, voy a ir pasando unas imágenes de mi trayectoria. Algunas corresponden a mi etapa anterior en GBGV Arquitectos que compartí con Federico García. Bueno, Vázquez de Parga Arquitectos es una oficina muy pequeña, fundada en el 2006 y que, prácticamente todo el trabajo que hemos realizado ha sido para las administraciones públicas. Hemos construido muy poca vivienda y hemos estado más centrados en edificios dotacionales, en remodelaciones de espacio público y en estudios y planes de accesibilidad y movilidad peatonal. A la hora de abordar los proyectos, lo que más nos interesa, sean del tipo que sean los proyectos, es el bienestar de las personas que lo van a utilizar. No el bienestar en el sentido de lujo y de relax, sino en el sentido de la salud física y emocional.
Para mí, el espacio construido es un factor determinante en la calidad de vida de las personas, ¿no? Nos pasamos la vida habitando edificios y transitando espacios. Y no es lo mismo hacerlo en un espacio que es luminoso, tranquilo y rodeado de naturaleza, que hacerlo en un espacio oscuro, ruidoso o distorsionado. Por eso, y ahora como los estudios en neurociencias ya lo demuestran, ¿no? Los espacios arquitectónicos estoy convencida de que influyen en el estado emocional de los individuos y en su comportamiento, ¿no? Y creo que pueden diseñarse los entornos de una manera que contribuyan en cierta medida a la reducción del estrés y que aporten equilibrio en este mundo tan rápido y bullicioso en el que vivimos. Esto es válido para todos los edificios en general, pero sobre todo para aquellos que están vinculados al mundo sanitario, y es en el que hemos desarrollado pues, buena parte de nuestro trabajo, y donde hemos intentado que los espacios pues, contribuyan en ese proceso de recuperación del paciente y en que la experiencia pues, sea menos traumática, ¿no? Por lo que nuestro objetivo último es poder obtener unos espacios que sean más humanos y que aporten positividad al hecho de habitar, de trabajar y de transitar. A nivel práctico, este objetivo lo abordamos desde distintas perspectivas durante el proceso del proyecto. Por una parte, consideramos fundamental la funcionalidad programática y la eficiencia tecnológica, especialmente en edificios de alta complejidad. Por encima de todo, el edificio tiene que funcionar bien, tiene que ser como una máquina tecnológicamente bien engrasada, ser fácil de usar, ser fácil de entender y debe de ser cómodo trabajar en él. Por otra parte, nos preocupa la contextualización medioambiental, tanto en la atención al paisaje, el paisaje cercano del edificio, como el paisaje de fondo en el que se inserta, como en las condiciones climáticas, de viento, soleamiento y temperatura. Entendemos que el edificio tiene que responder a estas características físicas y climáticas concretas del lugar en el que se ubica y debe de aprovecharlo más favorable y modelarse con estas condiciones. Por otra parte, nos interesan las escalas de los espacios, las texturas de los materiales, los colores y la luz, mucho más que los detalles. Y realmente intentamos que los detalles sean los imprescindibles y que vayan siempre pues, al servicio de la esencia de las cosas. Y luego, pues aparte de todo esto, ¿no? Yo creo que cada uno en su trabajo, en su trayectoria, pues tiene sus obsesiones personales, ¿no? Que lo acompañan a uno casi sin darse cuenta y que al final tienen mucho que ver con lo que uno termina proyectando. En mi caso tengo identificadas dos obsesiones que tienen más que ver con lo irracional que con lo racional, porque no son fruto ni de la, ni de la reflexión ni de la intención. Una de estas obsesiones es como una necesidad de enraizamiento con el suelo, porque siempre hay una búsqueda de relación con el terreno y estoy más cómoda cuando proyecto algo que surge de la sección que toca mucho el suelo. Y la otra obsesión tiene que ver con el peso de los materiales, con la ingravidez de lo que pesa, con lo pesado que flota. Bueno, son cosas que no puedo explicar muy bien, pero que detecto que están ahí. Bueno, y voy a explicarles ahora dos de nuestras obras. La primera de ellas es la piscina municipal en Santa Úrsula. Esta piscina surge de un concurso convocado por el Cabildo de Tenerife dentro del programa de la Red Insular de Piscinas y se pretende ubicar una piscina de entrenamiento y competición en Santa Úrsula. La parcela se encuentra en la zona de la Quinta, en una zona dotacional, pero muy cerca de la urbanización de chalés existentes. La parcela tenía unas vistas espectaculares al mar y esto hizo que nos planteásemos la propuesta alrededor del hecho de la mirada, de mirar al mar. Y como se trataba de una piscina, pues nos parecía que a nivel sensorial podía ser muy sugerente el hecho de mirar al agua del mar desde el agua de la piscina y establecer así una relación. No nos interesaba mirar en el sentido de mirar la costa, mirar el mar, sino una mirada más abstracta a lo que es mirar el agua en sí, ¿no? Otra de las condiciones interesantes que tenía la parcela
era este corte de pétreo, que era muy peculiar porque la calle se acababa de ejecutar, esto estaba recién desmontado, pero nosotros debíamos desmontar nuestra parcela porque teníamos la obligatoriedad de acceder por esta vía, pero sin embargo hay edificaciones en la parcela de encima, a cota natural de terreno, edificaciones municipales que iban a mantenerse, ¿no? Con lo cual el desmonte de piedra iba a mantener hasta un punto que tenía que desaparecer con nuestro edificio, ¿no? Entonces, como el corte, vimos que era un corte, un estrato de piedra con un corte muy estable y una textura que nos pareció pues, muy interesante, muy bonita, pues nos hizo pensar que nuestro edificio podría ser como una especie de prolongación de la roca que la rematase para no producir de esa manera un desmonte brusco. Así que la solución que propusimos partía de esos dos planteamientos. Uno, mirar al mar, y otro, rematar la roca. El edificio se organiza en dos volúmenes. Uno es el propio de las piscinas, el más grande, y el otro es el de los usos complementarios, que es el que arranca de la propia masa de piedra, ¿no? Y los espacios principales, que son todos los vasos de piscina y el gimnasio, pues son los que se orientan al mar a través de grandes cristaleras. A nivel de cubiertas, el edificio lo que pretende es prolongar el terreno natural para no quitar vistas a las parcelas que quedan encima, que se van a seguir utilizando a la cota a la que están. Y aquí vemos los dos volúmenes principales y el volumen de una plaza mirador que establecimos delante, que pretende generar una plaza de acceso al edificio y que al mismo tiempo alberga las instalaciones de la piscina que quedan justo debajo, ¿no? Aquí vemos el volumen del vaso principal, que es totalmente registrable alrededor, el volumen más pequeño donde se encuentran los usos complementarios y una grieta en medio que aprovechábamos para iluminar cenitalmente pues, todos los usos que quedaban aquí debajo, zona de entrada, vestíbulo y de vestuario. A la hora de definir los cerramientos, pues tuvimos en cuenta las condiciones climáticas del emplazamiento, lo que es la temperatura, el viento dominante y el soleamiento, y colocamos muros ciegos frente al viento para generar espacio asocado justo a la entrada del edificio, ¿no? Y como orientamos el edificio pues, hacia las vistas, pues nos coincidía con un asoleo intenso del oeste en determinada época del año y nos vimos en la necesidad de plantear un filtro para el soleamiento. Pues a nivel de cubiertas aquí vemos la cubierta principal de la piscina, la de los usos complementarios y esa grieta en medio con los lucernarios. El edificio, como digo, se organiza en tres niveles. Un nivel de sótano, que es este, donde se ubican las instalaciones y se circunvala perimetralmente todo el vaso para poderlo tener registrable. La planta baja, donde tenemos el vaso, la zona de los vasos, ¿no? Son 3 vasos los que tiene la piscina, y la zona de usos complementarios, con una zona de entrada, un pequeño bar, una zona de spinning, una zona de espera y ya, bueno, zona de monitores y todo lo que son los vestuarios ya de acceso a las piscinas. Y una planta alta donde tenemos unas pequeñas salas complementarias, una guardería infantil que queríamos que tuviera para permitir el uso a las familias de venir a nadar y poder tener donde dejar a los niños, y el gimnasio principal del edificio. Y además, a través de esta planta se accede a lo que es el graderío que da a la piscina. Bueno, esta es una imagen de la obra una vez que ya habíamos desmontado todo el material de toda la piedra, y esto es un poco lo que nos quedaba, y aquí ya íbamos a empezar a ejecutar los muros de contención contra los diques de piedra. Y este es el edificio ya terminado. Como vemos, como esa idea, ¿no? de rematar el dique de piedra y continuar nosotros con el edificio. Y bueno, les voy a hacer un pequeño recorrido ahora por el edificio.
El acceso al edificio se produce en rampa, junto al dique de piedra del terreno, una fachada que es totalmente ciega, por lo que comentaba, muy golpeada por los vientos, y queríamos además que fuese un acceso pues, a cubierto de las inclemencias del tiempo. Se llega a esta plaza mirador de acceso al edificio, que queda elevada. Esta es la primera vista al mar. No queríamos elevarnos para no ver lo que quedaba debajo, pero directamente ver el mar. Estaba previsto que aquí se pueda colocar la terraza de la cafetería, y además tiene, bueno, tiene esta maravillosa vista al Teide que también queríamos aprovechar. Luego, aquí debajo del volumen del gimnasio se produce la entrada al edificio, y queríamos que fuese un espacio protegido, por eso el muro de la llegada se prolonga, para conseguir evitar el choque térmico de la salida de la piscina frecuentemente con pelo mojado en una zona que puede ser ventosa. Pues queríamos que no hubiese un choque tan directo. Este es el vestíbulo del edificio, donde tenemos a la derecha quedan, estos son los lucernarios que veíamos, explicaba antes, entre los dos edificios, y el mostrador justo enfrente, a la izquierda la sala de spinning y a la derecha directamente la vista de la piscina, ¿no? Queríamos que desde que se entrase al edificio se viera la piscina, porque queríamos, esto ayuda sobre todo a las personas con discapacidad cognitiva a orientarse, y queríamos también que se pudiera esperar a los nadadores y ver a los niños, si llevas a los niños a nadar y poder estarlos esperando sin tener que entrar, que pasar el control y entrar dentro de lo que es la piscina, ¿no? Sino desde la entrada ya tener esa visión. Este es el pasillo de acceso a los vestuarios, con una pared de gresite que funciona como guía táctil y visual, y que viene desde lo que es el propio mostrador de acceso, ¿no? Todo el edificio está planteado con un código de colores, de texturas y de temperatura de los materiales para facilitar el uso a las personas con deficiencia visual. Para nosotros, en todos los proyectos, y este es uno de ellos, la inclusión de las personas con distintos tipos de discapacidad es siempre uno de los criterios fundamentales a la hora de la toma de decisiones en el proyecto, tanto en lo que es organización funcional como en lo que es en los acabados de los materiales. Todo el edificio está organizado para ser muy fácil de usar por las personas con distintas capacidades y para poder ser usado con una mayor autonomía, ¿no? Este es uno de los vestuarios, se entra al fondo donde vemos el espejo con los lavabos, y se accede a lo que es los vasos de la piscina aquí a la izquierda, que se ve esta puerta, ¿no? Y bueno, no hay esquinas, ¿no?, dentro del vestuario, precisamente para poder facilitar la deambulación. A través de esa puerta se accede ya a los vasos de la piscina. El primero es el jacuzzi, al fondo queda el vaso de rehabilitación y a la derecha ya el vaso principal. Bueno, la dimensión y la geometría de la piscina, ¿no?, de este volumen principal, lo hemos condicionado por dos cosas. Por una parte, el ahorro energético, que ha sido muy importante. Queríamos reducir las alturas libres, pues para minimizar el volumen de aire a climatizar, y también introducir iluminación cenital para tener un mayor ahorro. Y por eso optamos por una cubierta de cerchas de madera muy sencilla y que bajara la altura, ¿no? Y por otra parte, lo que queríamos era potenciar también la mirada al mar, ¿no? Eso, al comprimir el espacio, pues la mirada se proyecta, ayudado también pues, por la directriz de las corcheras y de las bandas de la propia piscina. Bueno, y lo que queríamos era establecer esta conexión, ¿no?, en la que la celosía pues, tiene un papel muy importante en mirar al mar, ¿no? Queríamos una celosía que fuese un filtro para el sol, pero eso solo no lo necesitábamos durante unas pocas horas al día, ¿no? De resto, lo que nos interesaba era tener un elemento que fuese un filtro para la mirada. Nos parecía que desde el agua una panorama amplia era demasiado impactante y distractora, y queríamos algo como más pequeño, más abstracto, ¿no? Porque entendemos que la natación es un deporte que se practica en soledad, es en lo íntimo, ¿no? Uno va nadando, va pensando en sus cosas, en una escala como de lo pequeño, ¿no? Y queríamos pues que un poco la vista ayudara a esa concentración, ¿no?, a estar uno en sí mismo y en lo que está haciendo, ¿no?
esta es la piscina principal. Aquí vemos también el vestíbulo al fondo, ¿no? Y la iluminación cenital que queríamos a ambos lados de la piscina para que no fuera necesario estar todo el día con la luz encendida. La iluminación es muy importante, que sea muy homogénea en la piscina, sobre todo si es de competición, para poder nadar, y también que lo sea la iluminación artificial cuando es necesario, ¿no? Y por eso la ubicamos de manera muy homogénea en todas las vigas que quedan justo encima del vaso principal. Bueno, la estructura, como digo, es de vigas laminadas. Aquí las vemos que en forma de H. En la parte superior se alojan lo que es la recogida de drenaje de la cubierta, y en la parte inferior pues toda la instalación eléctrica que luego da suministro a los focos. Y la piscina tiene además una viga, la primera viga, que es la viga de hormigón, una viga de hormigón visto que tiene 27 metros de luz, que es la que da el apoyo luego a la celosía en la fachada. Bueno, paralelo al volumen este de la piscina tenemos el volumen complementario, donde el uso principal es el del gimnasio, que queríamos que tuviese una posición pues privilegiada mirando al mar. Y se sitúa justo encima de la plaza de acceso. Esta es la vista que sí tiene, y aquí sí que queríamos que fuese una vista completa, porque entendemos que uno en el gimnasio aquí está como más aburrido y conversa con el de al lado, y queríamos un poco que fuese algo pues un poco más entretenido, de estar ahí monótonamente pues mirando un poco. Desde esa planta, la planta alta, se accede también a lo que es el graderío durante las competiciones, y esta es la vista que se tiene desde esa parte del graderío. Y aquí vemos al fondo la viga de hormigón, que es esta de aquí, que es ese graderío desde el cual estaba tomada la foto, ¿no? Que queda como ahí relegado al fondo, casi con poca presencia, ¿no? Desde la piscina. Bueno, y la celosía, que empieza siendo un filtro necesario para el soleamiento, al final se convierte en el elemento singular formal más importante del edificio, ¿no? Desde el interior nos interesaba que fuese un elemento abstracto y repetitivo para verla a contraluz, ¿no? Como un simple elemento de encuadre, era lo único que queríamos, pero desde el exterior sí que queríamos que fuese un elemento con mucho volumen, porque queríamos hacer difícil el ver de fuera adentro, ¿no? Para que no hubiese molestias ni durante las competiciones ni durante los entrenamientos. Este es un detalle, son piezas que se hicieron en fibra de vidrio, cada una de ellas, y se incorporan a unos montantes verticales que vemos aquí, de aluminio, que están anclados a la viga superior y que cuelgan de esa viga, y cuelga toda la celosía, está colgada desde arriba. Y luego, en relación a los materiales, pues para mantener la entereza que traía el dique de piedra que queríamos rematar, y la rugosidad, pues queríamos hacer unos hormigones algo muy pétreo y muy liso, ¿no? Que, bueno, al final fue lo que más nos costó, hacer unos hormigones que no tuviesen juntas de hormigonado, ¿no? Y queríamos mantener esa rugosidad, y, bueno, utilizamos unos encofrados de madera de tablilla que van moviéndose con unas cuñas que van cambiando de sentido para ir teniendo como ese ritmo, ese movimiento. Voy a explicar el Instituto de Tecnologías Biomédicas, situado en el campus de la Salud de la Universidad de La Laguna. El edificio se sitúa junto a la Facultad de Medicina y debajo de lo que es el Hospital Universitario. Este ha sido el proyecto más complejo que hemos desarrollado en toda nuestra trayectoria, porque se han sumado altos niveles de complejidad en aspectos muy diferentes, ¿no? Primero, una altísima complejidad programática, porque incluye recintos de alta seguridad biológica, y aquí se va a trabajar con virus, ¿no? Luego, una alta complejidad contextual, porque la parcela es un punto que se había convertido de manera involuntaria en charnela de todos los recorridos de personal de todos los distintos edificios que rodean la zona, y hay muchas circulaciones cruzadas justo por esta parcela.
Luego, una alta complejidad constructiva, porque teníamos que hacer una excavación de 10 metros de profundidad y teníamos un edificio colindante con una cimentación superficial sobre unas láminas finísimas de basalto, y luego unas grandes bolsas de escoria sueltas nos encontramos en la parcela, y además nos encontramos con filtraciones de agua. O sea que a nivel constructivo fue muy complicado hacer la excavación. Y luego una gran complejidad también administrativa, porque hay 4 administraciones involucradas: la Fundación Civicam, promotora de la idea, la Universidad de la Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Carlos III de Investigación. El emplazamiento donde se debía ir el edificio, como digo, era un punto negro dentro del campus, porque se trataba de unos jardines con un antiguo animalario, pequeño animalario en desuso, que por las circunstancias de su ubicación se habían convertido en el cruce de todas las circulaciones entre el hospital, la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería que está abajo, el Instituto de Toxicología, el Hospital del Tórax. Bueno, está justo en el medio, ¿no? Y se producían estas circulaciones, pero como ven, en penosas condiciones de uso y desde luego sin accesibilidad de ningún tipo. El reto que nos planteábamos era cómo resolver todo esto y al mismo tiempo colocar un edificio muy grande, porque necesitábamos mucha superficie, porque lo necesitaban los usos. Entonces planteamos ejecutar un edificio plaza, de manera que lo que hace realmente es liberar espacio, que se viene a sumar al sistema de espacios libres que ya tenía la facultad, pues añade uno más. Y queríamos también canalizar con el edificio lo que son los recorridos que se estaban produciendo de manera desordenada y no accesible, ¿no? Y para eso pues lo incorporamos a través del propio edificio. Aquí vemos una imagen de la plaza, de la cubierta del edificio, y ese sistema de rampas, ¿no?, con el que pretendíamos canalizar los flujos. Esta es una vista general de la plaza desde una de las habitaciones del hospital universitario, que queda justo encima. Y es que la parcela, la cubierta del edificio se ve desde todas las habitaciones. Entonces entendíamos que es una fachada, al final era una fachada más y quizás la más importante del edificio. Y pues intentamos que fuese eso, una plaza, y que no hubiese ninguna instalación encima, lo cual en un edificio donde el 40% son instalaciones, pues también fue complicado. Lo resolvimos colocando un edificio adyacente que se dedica a las instalaciones en el lateral y que se comunica pues con una galería subterránea con el edificio principal. Esta es la planta de las cubiertas con el sistema de rampas, y vemos aquí 2 patios que necesitábamos iluminar de manera natural, un edificio que era una gran masa prácticamente pues soterrada toda, ¿no? Y sobre todo los espacios donde más se iba a trabajar, más horas iban a estar, pues queríamos que fueran exteriores. Esta es una imagen de uno de esos patios, y también la plaza lo que buscábamos era también eso, ¿no? Un poco tener un lugar donde mirar al mar, porque al final la facultad no tenía ningún lugar donde se pudiera ver el mar de manera directa. Estas son las rampas de acceso, de conexión más bien entre unas zonas y otras: primer tramo, segundo tramo y tercer tramo, donde ya se baja. Debajo de todas estas rampas pues se está desarrollando el edificio. Bueno, como ven, el edificio prácticamente es como un iceberg, está prácticamente enterrado, salvo una pequeña parte que es la que se ve. Tiene 3 plantas, realmente 2 plantas de usos, ¿no? Una planta baja, que es la planta donde se desarrollan todos los laboratorios generales, y una planta de sótano, que es la que corresponde al animalario. Y entre ellas, entre las dos, hay un nivel intermedio, que es un techo técnico, donde una planta en la que se alojan pues toda la maquinaria e instalaciones que necesita el uso del animalario, que ya ven que necesita toda una planta completa para poderle dar suministro por las condiciones de seguridad biológica que se necesitan tener en las salas. Aquí esta es una sección transversal donde volvemos a ver otra vez los 2 niveles y donde vemos el edificio de instalaciones que comunica por una galería subterránea con lo que es el techo técnico y la zona de instalaciones
del propio edificio. Bueno, este es el desmonte ya casi terminado, donde tuvimos que utilizar diferentes sistemas. Por una parte utilizamos micropilotaje y por otra pantallas ancladas. Y tuvimos además el inconveniente de que, como les decía, teníamos filtraciones de agua durante todo el año y no se sabía el origen. Entonces tuvimos que generar un sistema de drenes californianos que combinamos con unos drenes verticales en las pantallas. Estos son pantallas de contención del propio terreno, luego tenemos que poner la contención del propio edificio, ¿no? Bueno, hicimos aquí un invento y la verdad es que ha funcionado bastante bien, porque a día de hoy pues, el agua se canaliza y no hay problema. Bueno, a nivel programático, el edificio es muy complejo, ¿no? Son unos usos nuevos que llevan una evolución muy rápida, ¿no? Todo esto el mundo de la investigación, y ahora en la situación en la que estamos, pues mucho más, supongo, ¿no? Tanto evoluciona que el proyecto lo tuvimos que elaborar 2 veces. La primera vez lo hicimos con el programa que se había planteado en el concurso, pero después los investigadores pues, llegaron a la conclusión de que sus necesidades habían cambiado y que querían otra cosa, ¿no? Entonces, pues nos fuimos de viaje con ellos a visitar lo último que se estaba construyendo en la península y los edificios también que estaban en proyecto, y estuvimos pues... la verdad que fue un proceso pues, muy interesante, porque tuvimos la oportunidad de hablar con investigadores de otros centros, con usuarios de otros centros y con proyectistas, y bueno, vimos cuáles eran las opciones, las alternativas que habían, y con todo eso al final pues sacamos un programa adecuado específicamente a las necesidades que se tenían aquí para el edificio. El programa se organiza en 2 niveles, como decía. En la planta baja, que es la que se destina a los laboratorios, tiene una parte inicial, una parte más exterior, que es la parte más pública, una sala de proyecciones y una zona de descanso. Aquí la gente trabaja 24 horas, y una pequeña biblioteca y una zona de informática, y luego ya todo el resto ya son todas las salas que corresponden a un nivel de mayor control, que son los laboratorios generales, entre los que se sitúan varias salas que son que tienen control biológico, entre ellas una sala de protección P2. Este es el hall de entrada. Aquí vemos esa sala que queda ahí, es la sala de descanso, será, y vemos también el pasillo ya de acceso a la zona controlada de laboratorio. Este es el interior de esa sala de descanso. Queríamos que fuera una zona como muy tranquila y sosegada, con mucha luz, pero muy tamizada. Pues la zona un poco como de descanso, de estar concentrado en el microscopio, ¿no? Pues pasar un poco aquí y estar de una manera como en un mundo como más burbuja, ¿no? más tranquilo. Y colocamos este cerramiento de fachada. Esto es un vidrio con una serigrafía interior en la que utilizamos unos motivos, manipulamos imágenes de neuronas, de sinapsis neuronales obtenidas por los propios investigadores de este centro. Y bueno, y ese fue un poco el leitmotiv que tiene la fachada. Esa sería la biblioteca que queda colindante. Esta es la fachada por el exterior, esa misma que vimos por dentro, y ese motivo de las neuronas pues también lo pasamos a la parte ciega del edificio en una cerámica que colocamos, una cerámica ventilada, ¿no? Una fachada ventilada que sigue teniendo pues, la misma idea. El edificio también tenía este gran volado para hacer la plaza más grande encima y visualmente, y para proteger el edificio, lo que es la entrada del edificio, y para proporcionar sombra a las salas estas principales de descanso que quedaban delante en la fachada. Esto es ya el interior de la zona de laboratorio. Aquí vemos una ducha de seguridad en uno de los pasillos. Este edificio tiene ese tipo de cosas, ¿no? Era muy importante proteger todo lo que es la parte baja de las paredes, porque esto se va a llenar de carros, ¿no? Metálicos, pues de un lado para otro, y era muy importante que mantuviera una calidad y que no se deteriorara, ¿no? Este es uno de los patios
que la intención es esta, ¿no? Pues que esos pasillos tan interiores, pues al final tuviesen iluminación natural, y también las salas más principales, que son las que dan a él. Este es el patio visto desde fuera. Esta es una de las salas de laboratorio de materiales pesados. Aquí lo importante al final son las conexiones, como ven en el techo, ¿no? de todas las instalaciones que hay, para pues, cabinas de flujo laminar y un montón de congeladores y un montón de cosas que van aquí, ¿no? Y luego el otro nivel es el nivel que queda, se accede por esta rampa al animalario que queda abajo, ¿no? en el sótano. Entre los dos queda un nivel intermedio, ese de la sala del techo técnico, que tiene un acceso directo desde el exterior, que sería esta puerta de aquí, y a la parte de abajo se accede por aquí. Esta es la planta del techo técnico, que tiene dos partes, una parte de forjado y otra parte de panel sándwich que se cuelga con unos tensores, porque todo lo que son las instalaciones de las salas que quedan de debajo, nada se puede registrar. Una vez el edificio está en uso, no se puede acceder, por seguridad biológica, no se puede acceder a las salas para cambiar una bombilla. Entonces, absolutamente todo tiene que ser registrable desde arriba, de tal manera que se pueda hacer el mantenimiento necesario, que es mucho el que tiene, y al mismo tiempo la vida de los animales transcurra de manera pues, cotidiana abajo, ¿no? Como ven, el volumen de instalaciones que tiene el edificio es muy grande. Este es ya el acceso a la parte del animalario propiamente dicho, que tiene pues, varias zonas. Una zona de acceso, que es la parte más sucia, de descarga de camiones, de piensos y virutas, y zona de incineradora. Una zona de control de entrada, donde están las zonas de lavado y todas las esterilizaciones, autoclave para poder pasar los materiales, y zona de vestuarios con zona de filtro, con ducha de aire para el acceso de las personas. Y luego interiormente pues, se divide en varias zonas. Hay una zona que es la zona de quirófano, otra zona para salas de menor nivel de protección de control, y un nivel 2 ya de máxima protección biológica interior, donde solo se puede entrar a través de autoclave o de un filtro, o las personas a través de filtro, ¿no? Esta sería la zona de descarga, la zona más sucia del edificio, y esta es ya la parte interna, desde uno de los pasillos de nivel 1, viendo el pasillo de nivel 2. Siempre hay vidrios de comunicación entre unas zonas y otras, porque las zonas de mayor seguridad son zonas a las que se entra solamente de manera puntual, y bueno, pues si alguien resulta que se cae, pues a lo mejor se queda ahí varias horas si no hay una manera de verlo desde fuera, ¿no? Entonces siempre está todo muy controlado, muy compartimentado, pero siempre hay mucho control visual, siempre entre unas zonas y otras. Estas son las salas de ratón, las salas individuales. Queríamos también que, bueno, esto es un edificio que va a tener mucho trote, esto se tiene que poder baldear de agua de arriba abajo, pero al mismo tiempo va a estar ya también lleno de carros, golpeando por todos lados. Tiene unos niveles de limpieza muy exigentes, con lo cual todo el tema de juntas tiene que estar perfectamente controlado, pero queríamos también que tuviese pues, una calidez y son espacios donde también trabajan las personas, ¿no? Que fuese mínimamente un espacio agradable donde estar también. Esta es la zona de los autoclaves principales. Y esta es una de las salas de ratón, donde tenía que haber un control absoluto de todas las condiciones, tanto condiciones de aire, de clima y temperatura. Son salas que están a presión diferencial. Cada sala se puede colocar a la presión que se desee. Todo esto se controla mediante sistemas de ordenador. Es bastante complejo, todo está monitorizado. Y luego tiene unas condiciones de esterilidad y condiciones también de aislamiento acústico, porque deben de cumplirse unos requisitos
de silencio, no puede haber ruidos que perturben a los animales, y entre unas salas y otras tiene que haber siempre mucho aislamiento acústico, ¿no? Entonces, era un poco todas estas cuestiones, pues combinarlas en el proyecto. Y la sala tenía además que tener control del ciclo circadiano para que los animales pudieran dormir, pero se pudiera hacer mantenimiento en caso que fuera necesario, ¿no? Y esto se hace mediante infrarrojo, que vemos aquí, que los animales no lo detectan, pero el ojo humano sí ve, pero los animales no. Y esto es la zona del edificio de instalaciones que tuvimos que hacer porque no podíamos utilizar la cubierta. Aquí se coloca grupo electrógeno, las salas de control de agua, porque hay 4 tipos diferentes de agua para las investigaciones, y todas las zonas también de aspiración de virutas, basura, un poco pues todo lo que lleva a un edificio de estas características, pues también está aquí. Y bueno, pues por último, a nivel constructivo, el edificio se resuelve en hormigón visto, en un hormigón blanco, muy texturizado, y queríamos también que los elementos formales fueran muy pocos, ¿no? Porque el edificio prácticamente es enterrado, ¿no? Entonces queríamos solamente este tema del hormigón, y bueno, la licencia formal que nos permitimos con ese motivo de las neuronas, que era pues como un tributo a la investigación que se hace aquí en Canarias, y queríamos que los investigadores sintieran que este edificio era suyo, y era un edificio pues específicamente destinado a la investigación que tanta falta nos hace que desarrollemos aquí. Y bueno, este es un detalle de esa cerámica, es una fachada ventilada, y nada más. Agradecer, muchas gracias al colegio nuevamente por la invitación, a Alejandro y a Jorge por la presentación, y también muchas gracias por su atención. Espero haber sido amena y no haber superado el tiempo asignado. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a los 2 estudios estas fantásticas ponencias que nos han ofrecido. Muy interesantes los proyectos de FADG, Palacio de Carta y Torre de San Andrés, proyectos que están en fase de ejecución, y Torre de San Andrés en ciernes, y los 2 proyectos, obras construidas que nos ha presentado Cristina, interesantísimos. Y bueno, desde el colegio pues queremos agradecer, pues como decíamos al principio, la predisposición de todos los participantes en colaborar en esta iniciativa del 1+1 Arquitectura Cercana. Nos hemos extendido bastante en el tiempo, así que dejaremos el turno que generalmente está estipulado para las preguntas para otra ocasión, invitándoles a seguir digamos, la actividad y la programación cultural del colegio a través de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que espero verles en la próxima sesión, ya en el mes de abril. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo.